Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar que ha creado CEFIN para ustedes, que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver una pequeña introducción, qué es la dispensación, las indicaciones terapéuticas. Vamos a ver si los demás compañeros se pueden incorporar. Y comenzamos. ¿Cómo inició la atención farmacéutica? Esto fue en 1960 en Estados Unidos. Se desarrolló por primera vez el concepto de farmacia clínica. Eso fue en el ámbito hospitalario. En este concepto se enfocó más a la práctica profesional e hizo énfasis en el medicamento y la terapia de manera individual. Yo soy QFB, egresada de la UNAM, y mi terminación fue farmacia clínica. ¿Qué hacíamos ahí? Lo que hacíamos era ir a hospitales, a clínicas, para promover servicios de salud, hacer perfiles farmacoterapéuticos, hacer farmacovigilancia activa. Esas eran algunas de las actividades que realizábamos. Fue hasta 1990 cuando Helper y Strand propusieron una nueva filosofía de la práctica farmacéutica definida como atención farmacéutica. Fue aquí cuando la primera vez que el término de atención farmacéutica se presentó. Esto ya tiene 30 años. Cada vez tiene más auge, ya ves más vacantes que piden que sean expertos en farmacovigilancia o QFBs o químicos para hospitales que realicen ese tipo de actividades. ¿Pero qué es la atención farmacéutica? Es la provisión responsable de la farmacoterapia con el propósito de conseguir resultados concretos que mejoren la calidad de vida de los pacientes. Eso es la atención farmacéutica. ¿Y qué actividades se pueden realizar dentro de la atención farmacéutica? Lo primero es identificar y dar prioridad a los problemas de salud del paciente, analizar y valorar la farmacoterapéutica final, identificar y evaluar y prevenir los problemas relacionados con los medicamentos, mejorar el cumplimiento terapéutico, mejorar la calidad de vida del paciente. Estas son las principales actividades que hace la farmacoterapeuta. La atención farmacéutica. También promueves la salud, como ya les comentaba, en nuestra área terminal lo que hacíamos era eso, ¿no? Promover la salud, cómo se toman los pacientes los medicamentos, porque ¿qué pasa? Muchas personas dicen, cualquier pastilla, dicen, media tableta me tomo, o no tienen adherencia terapéutica, ¿qué es lo que está pasando realmente con los pacientes? Tuvimos una vez un caso de una paciente que decía que había comprado el medicamento no en la farmacia, el producto estaba caducado, le había dado una reacción. Y fue eso lo que también promovíamos, ¿no? El uso adecuado de los medicamentos. Y a diferentes temas trabajábamos en esto del área de salud, en la atención farmacéutica. No sé si ustedes son de esta área de la salud, en qué área están, ahí nos lo puedan compartir en el chat. ¿Y cuáles son las responsabilidades del profesional en la atención farmacéutica? Tenemos aquí 4 principales, que la primera es la dispensación, consejo o indicación terapéutica, esto solo aplica para grupos 5 y 6, educación para la salud, seguimiento farmacoterapéutico. Esas son las principales responsabilidades clínicas del farmacéutico en la atención terapéutica. ¿Y cuáles son las obligaciones como profesionales en esta área? Lo primero que tienen que tener ustedes es toda la documentación que avale que ustedes están preparados en esta área y que tenga ese valor curricular, toda esa evidencia de esa capacitación continua en el área. Porque, ¿qué pasa? Hay alertas sanitarias, hay nuevos medicamentos que salen, mucha información, cada vez hay más información de los medicamentos, nuevas plataformas donde tú puedes revisar la información, dosis, todo lo relacionado con los medicamentos. Después tienen que tener la información del paciente, deben de contar con la información del paciente. Esta información la van a obtener a través de dirigirse con los médicos, con las enfermeras, con su expediente clínico. Se tienen que relacionar de manera respetuosa
con los profesionales de la salud. Toda esta información va a ser de manera confidencial. Ustedes tienen que mantener la confidencialidad del paciente. Y en caso de que observen algún detalle con la prescripción, se tiene que comunicar con el doctor. Como ven ustedes, las recetas todos tienen los datos del médico, quien la prescribe, para que rectifiquen cualquier duda que tengan respecto a la receta. Como decíamos, alguna de las obligaciones, pues también es la orientación. Si te piden orientación, ay, es que tengo, no sé, una gripa, un dolor de cabeza, y ese medicamento es de la fracción 5 o 6, tú le puedes brindar esa orientación. Siempre buscando que sea el mejor medicamento para el paciente. Yo les cuento un caso aquí, por ejemplo, bueno, antes trabajaba en una farmacia que estaba a pie de carretera, y ¿qué pasaba? Muchos en temporada estaban enfermos, pero llegaban y decían, necesito un antigripal o así. Pero ¿qué nos decían? Como voy a manejar porque era carretera, necesito algo que no me dé sueño. Entonces tú como profesional farmacéutico, ¿qué es lo que tenías que hacer? La mayoría de los medicamentos antigripales en sus reacciones, en su etiqueta dicen, ¿no?, que puede producir sueño. Solo recuerdo una marca, no lo voy a decir, pero no sé si ustedes la recuerden, pero hay una marca que dice no produce sueño, ¿no? Hasta su eslogan dice no produce sueño. Entonces tú como profesional le vas a comentar esto, ¿no? Que si él no, porque va a manejar, tú vas a orientarlo en esa parte, que utilice ese medicamento. No sé si hasta aquí cómo vamos, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Muy bien, entonces continuamos. ¿Y en qué consiste esta metodología? Ya vimos las responsabilidades, las obligaciones como profesionales en esta área de la atención farmacéutica. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? Identificar a la población a cual va dirigido. Por ejemplo, nosotros estábamos dirigidos a una población, puede ser vulnerable, ustedes van a decir, eran pacientes pediátricos a los que realizábamos perfil farmacoterapéutico. Había otros departamentos, pero en el que yo estaba era pediátrico. Entonces, tienen que identificar a qué población van dirigidos. Después es importante que ustedes les den el consentimiento informado, donde viene todo el aviso de privacidad y toda esa información que es importante para el paciente, o si no, para los familiares del paciente. Y finalmente vamos a hacer una evaluación farmacoterapéutica de su prescripción médica. Eso es lo que vamos a realizar. Ahí que vamos a ver idoneidad de los medicamentos, que todo coincida, y cualquier duda ustedes se van a estar comunicando con el profesional que prescribió esa receta. Ya que tengamos un perfil farmacoterapéutico, como veíamos, primero identificas al público, a quien vas dirigido. Ahora, ¿para qué es todo esto? Es la finalidad. 3 puntos muy importantes es la detección y la prevención de los problemas relacionados con los medicamentos. Lo primero que tenemos que hacer es la identificación de esos problemas, si son reales o son potenciales. Si son reales, tenemos que resolverlos. Si son potenciales, tenemos que prevenirnos. Yo les cuento el caso de una de mis jefas que tuvo un problema con un medicamento y estuvo porque no le habían preguntado, era alérgica. Fue un antibiótico. No le habían preguntado, se lo vendieron, se lo dieron y tuvo un problema, como una semana estuvo en cama por esa cuestión, ¿no? Entonces ya tuvo un problema y ese problema fue un problema real, ¿no? No fue un problema potencial. Entonces hay que identificar los problemas reales y prevenir los potenciales. Después que sí, el ciclo del seguimiento farmacoterapéutico. Ya identificamos a la población, ya vimos cuál es el objetivo, ¿no? Prevenir esos problemas. Lo que tenemos que hacer es elaborar y ejecutar un plan. Ese plan que ustedes van a diseñar tiene que tener objetivos claros. ¿Qué van a hacer? Después, controlar y dar seguimiento a ese plan que ya diseñaron. Y finalmente, documentar los resultados obtenidos. Uno de los casos que tuvimos cuando elaboramos un perfil farmacoterapéutico, recuerdo que era un niño, estábamos en el área de pediatría, tenía como un año, 8 meses, le estaban dando como unos 6 medicamentos, teníamos que revisar cada uno de los medicamentos, revisar la idoneidad, la prescripción, que las dosis fueran correctas de acuerdo a la bibliografía.
todo lo que estuvimos realizando, al final resultó que el medicamento que estaba no era correcto, porque le faltó hacer un estudio y él tenía un parásito que daba los síntomas como de otra enfermedad. Un día en la mañana, porque hacíamos el seguimiento, íbamos todos los días al área de pediatría y resultó que era un parásito, ¿no? Lo que tenía. Entonces, es lo que ustedes van a elaborar ese plan, cómo lo van a realizar y finalmente documentar. Como segundo tema, como habíamos visto, ya vimos como esa introducción de la atención farmacéutica, cuál es la obligación, cuáles son las responsabilidades, cuál es el objetivo en la prevención de los problemas, relaciones con los medicamentos. La dispensación. ¿Qué es la dispensación? ¿Quién nos quiere decir ahí qué es la dispensación en el chat? ¿Se animan? Es el acto que va desde la recepción de la prescripción hasta la entrega de los medicamentos al paciente. Con esa información, ¿qué pasa? No sé si nos quieran compartir. Por ejemplo, cuando les comentaba, no estamos a pie de carretera, a veces mandaban, iba el papá, ¿no? Por un medicamento que la mamá le había encargado para el niño. Y tú le preguntabas, ok, quiero, no sé, un Tempra. Era como que lo que siempre pedí, Tempra y Motrin y esas cosas. Pero ¿qué pasa? Esas presentaciones está el pediátrico, el infantil. Entonces, si te dice un niño y tú no haces como ese cuestionamiento que lo vamos a ver más adelante, el niño, pero a lo mejor el papá no hacía mucho hincapié si un niño, un bebé, y cuando tú le preguntabas, y resultaba que el niño tenía 1 año, entonces no era un niño, era para un medicamento pediátrico. Entonces, es importante que ustedes hagan toda esa investigación cuando estén frente de una farmacia, pero estos son los servicios farmacéuticos. ¿Cuáles son los elementos de la dispensación? La entrega profesional del medicamento, como les comentaba, la comunicación con el paciente y los profesionales de la salud. Esa comunicación debe ser confiable, la transmisión de información, del instructivo. Comentarles, la mayoría de los medicamentos tienen un marbete dentro de su etiqueta. Ok, cualquier duda aquí lo puede revisar, o hay personas que luego no ven muy bien y las letras son muy pequeñas, tú los puedes apoyar leyéndoles lo que dicen. Y finalmente el último elemento es la detección, notificación de sospecha de reacciones adversas, que es muy importante, que eso también lo piden en todas las farmacias, que tengas tus formatos para la notificación de reacciones adversas. ¿Y cuáles son las etapas de la dispensación? Como habíamos visto, primero es la recepción y atención al usuario, una vez que llega a la farmacia. Actualmente, por ejemplo, aquí en México hay algunas que son farmacias hospitalarias, pero que también, bueno, llega el paciente con su receta. Tienes que recibirlo y darle esa atención. Después haces la evaluación de la solicitud. Si tú tienes alguna duda, que nos ha pasado, ¿no? Que a veces hay letras que no se entienden, que no se ven bien, puedes marcarle al médico, aquí están sus datos en la receta, para que te rectifique la información. Ya que evaluaste, si detectaste algo, haces, como les comentaba, la ratificación de los medicamentos que requieren la receta. Ok, aquí solo dice el medicamento. Bueno, y confirmas cuando le entregas al paciente el medicamento. Ok, dice paracetamol 500 miligramos. Y le comentas y le entregas el medicamento. Esas son las etapas. ¿Cuáles son las indicaciones farmacéuticas? Aquí las actividades que se realizan es la selección del medicamento de libre venta, más adecuado para el síntoma menor, como yo les comentaba, ¿no? De los pacientes que llegaban que tenían que gripa y eso, y sobre todo ahorita en esta temporada que hay muchas personas enfermas, ellos sí va a manejar, si no va a manejar, si son alérgicos a algo. Seleccionar ese medicamento que sea el indicado para el síntoma que está presentando. Como era también carretera, ¿qué pasaba? Había mucho mareo, entonces también, ¿no? Ahí de libre venta, igual. Y se dispensa una vez que se les entregue con la información necesaria. Ok, si tú ya tienes más conocimiento como farmacéutico, a veces también hay medicamentos que vencen en la mañana,
Hay medicamentos que en la tarde, hay medicamentos que tienen que ser después de algún alimento, hay otros que no. Entonces es muy importante, toda esa información tú la puedes revisar en las plataformas. Hay otro video que tenemos, se los voy a compartir, lo voy a dejar debajo del enlace de esta sesión, donde ustedes pueden revisar qué páginas, donde revisar toda la información, los medicamentos, dosis, reacciones adversas, interacciones, que es muy importante. Aquí en esto de la indicación, como les comentaba, es recolectar la información, ¿no? Es para usted, para qué edad, bueno, en los grupos vulnerables, ¿no? Que en este caso son los pequeños, porque los papás eso pasa, ¿no? Los mamás sí, normalmente sí les preguntan, ok, no, luego llegan y te dicen, tiene 1 año, tiene 2 años, y ellos sí te dicen la edad muy fácilmente, pero luego cuando mandan a los papás, no recuerdan muy bien la edad. Entonces es importante para quién es, qué síntoma es. Por ejemplo, un día nos pasó que la persona tenía estreñimiento y quería un medicamento, o sea, llegó pidiendo un medicamento, pero que era para otro síntoma. Cuando se lo entregó el compañero, le pregunté, ¿si le dijiste? Porque se veía un poco, no estaba tan seguro el señor, ¿no? Llegó y le dijeron. Entonces es importante preguntarle, ¿para qué es? Ah, ok, ¿para qué lo necesita? O así, esa información, ¿no? Ciertas preguntas para que tú puedas identificar, ah, ok, sí se le estoy dando el medicamento que él requiere, que el paciente requiere finalmente. Una vez que ya recolectaste toda esa información, para quién es, para qué síntoma, hay pacientes que llegan en las farmacias y te dicen, ay, tengo dolor de cabeza, hay pacientes que no te dicen nada y simplemente te piden el medicamento. Entonces, hacer un poquito de hincapié en la recolección de esta información. Después tenemos la selección del medicamento de acuerdo a las necesidades del paciente y finalmente se le entrega al paciente la información y el medicamento. ¿Qué pasa? A veces cuando las personas se sienten mal, te dicen, ay, no, me voy a tomar 2, me voy a tomar 3, porque ellos piensan que es correcto, ya les explicas, ¿no? Aquí dice que solo una, o hay medicamentos que sí dicen, ¿no? Puede ser la dosis máxima 2 o algo así. Entonces es importante que les entregues el medicamento con la información. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Aquí les comparto las referencias. También les quiero compartir este enlace donde ustedes van a poder revisar la guía de los servicios farmacéuticos basado en la atención primaria de salud, de acuerdo a la OMS, que fue publicado en el 2013. Aquí viene mucha información de valor que les puede servir en su práctica profesional. Los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Cefin. En Instagram estamos como Cefin México y Facebook Cefin México. Si no tienen alguna duda, les agradezco mucho su asistencia. ¿No hay dudas? No.